Que Dios te bendiga, mi hermano. Nuevamente estoy delante de ustedes para traerle la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. En esta ocasión estudiaremos la profecía del profeta Abdías. Desde el versículo 3 del único capítulo que tiene este libro hasta el versículo 17. Y estaremos hablando bajo el tema cosechamos lo que sembramos. Este es el estudio bíblico número 17 del expositor Senda de Vida. Los objetivos de esta clase son saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Y por último, decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. El pensamiento central: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Y el texto áureo: como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías, versículo 15. Vamos ahora a proceder a darle lectura a la base bíblica de esta lección titulada Cosechamos lo que sembramos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaran en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Bonita palabra. Bonita palabra que nos trae aquí el profeta Abdías. Bonita para el pueblo de Israel, correcto, ¿verdad? Porque para el pueblo de Edom había una sentencia de juicio. En estas pasadas clases, pues, hemos estado estudiando los escritos de los profetas menores. Y todos estos profetas se levantaron, Dios les dio mensajes en momentos críticos, tanto para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, como también para los pueblos vecinos, advirtiéndoles que sus
malas obras, que sus malos actos traían consecuencias negativas. Y aquí vemos al profeta Abdías, que ejerció su ministerio en el reino del sur, pero su profecía iba dirigida a los vecinos que estaban en la parte septentrional del pueblo de Israel, entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. Ahí fue que se localizó este pueblo, los edomitas. Y si nos vamos a la historia de este pueblo, vamos a encontrar que Edom es un pueblo que, al igual que el pueblo de Israel, tuvieron un comienzo, un origen común con Jacob, con Esaú, teniendo estos dos personajes por padre al patriarca Isaac. Jacob y su descendencia habitaron la Palestina y en algún momento descendieron a Egipto, y allá estuvieron 400 años. Esaú y su descendencia poblaron la parte sur de la Palestina. Y quiero traerle a su memoria, aquellos que tienen este conocimiento y aquellos que no, pues que aprendan por primera vez que este Esaú fue un personaje, fue el hijo primogénito de Isaac, y tuvo un menosprecio por las cuestiones espirituales, siendo el primogénito y tenía derecho a las bendiciones de su padre. Por un plato de comida, por algo material, menospreció esa bendición y se la cedió a Jacob. Y si vemos la historia de estos dos personajes y sus descendientes, encontramos que aquel que le dio valor a lo espiritual progresó, creció, se desarrolló, y aún estando en esclavitud se convirtió en una nación enorme allá en Egipto. Esaú, gozando de todas las libertades que podía tener, aún siendo libre, ese pueblo no se desarrolló, no creció, porque no contaba con la bendición del Altísimo. Porque ciertamente existe el mundo espiritual, ciertamente Dios existe, y aquel que cree a Dios y aquel que valora las cosas espirituales, aún en esta tierra, progresa tanto espiritual como materialmente. Hay que valorar las bendiciones. Quiero invitarlos a que me acompañen a darle lectura a parte del material de la clase antes de comenzar a explicar la base bíblica. No debemos olvidarnos que el tema es: cosechamos lo que sembramos. La ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida, de acuerdo al orden establecido por Dios en la naturaleza, en la sociedad y en la conducta humana y en la vida espiritual. Inexorablemente se recibe lo que se ha dado. Según el grano de semilla que se deposita en el suelo, será la planta que germinará. De acuerdo a cómo uno trata a la gente, será tratado por ella. Quien es antipático no puede pretender que lo admiren y sean cariñosos con él. Donde más se evidencia esta ley es en el área espiritual.
El apóstol Pablo lo afirma categóricamente en Gálatas, capítulo 6, versículo 6. En muchos pasajes de la Biblia se advierte que el bien que uno siembre redundará en bendición a su debido tiempo, y el mal que haya hecho recibirá su correspondiente castigo. Jeremías dijo contra Babilonia: pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, repito, Babilonia, pagarle según su obra, conforme a lo que ella hizo, haced con ella. Jeremías 50, 29. Ezequiel profetizó contra el monte de Seir: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. Ezequiel 35, 11. Y Habacuc le profetizó a Caldea: por cuanto tú te has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Abdías predijo la destrucción de Edom como consecuencia de lo que le había hecho al pueblo de Dios. En los versículos 12 y 14 se encuentran 7 veces la reprensión divina: no debiste, indicando a continuación el mal que no debió haber cometido. La gravedad del pecado de Edom fue de tal magnitud que la nación fue destruida como tal. Para el año 500 a.C., las tribus árabes, que en un tiempo habían sido aliadas de Edom, invadieron su territorio y expulsaron a sus habitantes. Para el tiempo en que Malaquías escribió, ya Edom era una desolación. Había cosechado lo que le hizo a su hermana Israel. ¿Y qué fue lo que le hizo a su hermana Israel? En 4 ocasiones, los edomitas participaron de invasiones al territorio de Judá. En 4 ocasiones, si no participaron, estuvieron dirigiendo el ataque en contra de este pueblo de Israel. Y si no, permitía que otras naciones entraran y saquearan el pueblo de Dios, no teniendo en consideración que eran 2 pueblos hermanos, que su origen fue común. Mientras el rey Joram gobernaba en el pueblo de Judá, aconteció el primero de estos ataques, el primero de estas incursiones que hicieron los edomitas junto con otros pueblos. Mientras reinaba Amasías, aconteció lo mismo. Durante el reinado de Acaz, en el 735 a.C., los edomitas participaron en el saqueo del pueblo de Dios. Y por último, durante el reinado de Sedequías, los edomitas, aunque no participaron, vieron con agrado, se alegraron, vieron con buenos ojos cómo Nabucodonosor y el pueblo de Babilonia atacó, masacró y destruyó las ciudades de Judá, especialmente Jerusalén. En la clase bíblica, podemos ver una descripción de cómo acontecían estas incursiones y cuál era la actitud de este pueblo de Edom con relación a sus hermanos, los hijos de Jacob.
Abdías, versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Este pueblo vivía en una área montañosa y sus ciudades estaban enclavadas en lo alto de montes, protegidas con precipicios y montañas. Y en muy pocas ocasiones fue invadida por sus enemigos, porque el terreno era bien difícil. A los ejércitos le era imposible transitar libremente y llegar hasta los poblados de los edomitas, porque estaban protegidos entre montañas. Por eso que aquí dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas. Y ellos se creían inexpugnables. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia. Uno es soberbio cuando se cree que puede más de lo que realmente, que tiene unas capacidades mayores a las que realmente posee. Y la soberbia emborracha, y la soberbia embrutece, y tú no puedes entonces medir cuáles realmente son tus capacidades. La soberbia te lleva a menospreciar a tus amigos y a tus enemigos. Y cuando tú no tienes un justo juicio, cometes errores. Y eso fue lo que le pasó a los edomitas. Dice aquí: que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? O sea, se creían todopoderosos y se alegraban cuando Jerusalén era atacada, cuando Jerusalén era invadida, cuando Jerusalén era saqueada, y no se condolía del mal que le estaba aconteciendo a este pueblo hermano. Dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Cuando un águila tú la ves allá en lo profundo de los cielos, es bien difícil alcanzarla. Y mucho más en aquellos tiempos, porque ahora hay muchas armas con mucho poder. Ahora no solamente hay armas, ahora hay vehículos que transitan por los aires, ¿verdad? Contamos con aviones que en el tiempo que se desarrolla esta historia, pues eso era algo inimaginable. Y aquí el Señor le dice a los edomitas que aunque te vayas tan alto como un águila y tuvieses la capacidad de hacer tu casa en las estrellas, en los planetas, no importa cuán alto subas, tienes que tener claro que Jehová, el Dios de los cielos, tiene la capacidad para derribarte. Porque así le pasa a mucha gente. Porque la soberbia no les permite poder evaluar sus capacidades. Y no les permite tener con misericordia de aquellos que están en necesidad. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Tremendo juicio que les pronostica, les anuncia el profeta Abdías a este pueblo de Edom. Dice que será cortado para siempre. Y es curioso que casi siempre estos mensajes de los profetas vienen
surgen en la vida de los pueblos cuando ellos están en su mejor momento. En su mejor momento. Y no le hacen caso al mensaje de Dios. Y no se dan cuenta. Están violentando los decretos del Altísimo y eso trae consecuencias. Y seguimos leyendo en el versículo 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Aquí el profeta reprende a los edomitas, porque ellos eran testigos oculares del ataque de estos ejércitos al pueblo de Dios, y no hacían nada por impedirlo, no hacían nada por ayudar a sus hermanos que estaban en necesidad. Porque no solamente es incorrecto, no solamente es pecado tú hacer actos en contra de la palabra de Dios, sino también es pecaminoso tú no hacer el bien cuando se espera de ti que tú lo hagas. Hay pecados por acciones y hay pecados también por omisiones. Y aquí el profeta le está señalando a los edomitas que cuando vinieron los ejércitos enemigos en contra del pueblo de Israel, ellos no hicieron nada para defender a este pueblo. Por eso es que aquí el profeta les dice, tú también eras como uno de ellos. Tú no participaste, pero te alegraste. Tú no participaste, pero no lo impediste. Tenemos que tener cuenta con esos pecados de omisión, porque en ocasiones nosotros como pueblo de Dios, el Señor espera que nosotros reaccionemos a las cosas que acontecen y nos limitamos a señalarlas de lejos y no nos envolvemos en las soluciones como pueblo. Y eso le pasaba a este pueblo de Edom. Veía abusos, atropellos, veía cómo se mataban los niños, cómo se tomaban en cautiverio la gente y los vendían como esclavos, y no se movieron para nada en ayudar al pueblo del Señor. Dice el 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Hay veces nosotros, cuando alguien está en esos momentos malos y difíciles, hay veces nos alegramos, ¿verdad? Hay veces cuando hay figuras públicas que han cometido muchos errores y su pecado los ha alcanzado, y en ocasiones yo he visto y escuchado comentarios de personas alegrándose de la desgracia de esa persona. Y ciertamente se merecen esa desgracia, ¿verdad? Pero nosotros no somos Dios para juzgarlos, para determinar cuál es el castigo que ellos merecen. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento,
No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado manos a sus bienes en el día de su calamidad. Porque aquí entonces no fueron los agresores, pero sí disfrutaron del botín de guerra. Ellos no tumbaron las murallas, no rompieron las puertas de la ciudad, pero una vez el área quedó despejada, ellos entraron a llevarse los despojos. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Este versículo, pues lo que está relatando es cuando un ejército está derrotado, que comienza a retirarse, van en retirada, van huyendo, cada cual, como dicen, escapando por su vida. Entonces los edomitas se localizaron en lugares estratégicos para cuando los ejércitos del pueblo de Judá iban huyendo de sus enemigos, ellos los cogían desprevenidos y los asesinaban, participando de los malos actos de los agresores del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí vemos cómo el profeta está apercibiendo a los edomitas y a todas las naciones, porque dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y eso pues es una sentencia, es una advertencia para que todas las gentes, todos los pueblos, todas las naciones estén claros que en algún momento llegará un día en el cual Dios hará justicia sobre toda la raza humana. Cuando leemos y estudiamos los libros de los profetas, cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, en muchas ocasiones podemos ver esos momentos cuando el colmo del pecado de los pueblos llega a su punto culminante. Entonces Dios ejecuta sus juicios. Eso le pasó a los egipcios. Cuando su abuso era insoportable para el pueblo de Israel, Dios levantó a Moisés y dirigió a este pueblo. Se liberó de los egipcios y Egipto quedó en ruinas, porque estaban atropellando al pueblo de Dios. Cuando el colmo del pecado de los cananeos llegó a su nivel más alto, entonces viene el pueblo de Israel y sale del desierto. Y Dios, utilizándolo como su mano para enjuiciar a estos pueblos todos fueron derrotados y arrasados y destruidos sus ciudades. Y su lugar fue ocupado por el pueblo de Israel. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia y es un Dios que hace juicios. Y esto es lo que estaba anunciando el profeta Abdías a este pueblo de Edom, a los edomitas. Y dice: mas en el monte de Sión
habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y terminamos aquí, ¿verdad?, la lectura de la clase de la base bíblica en un momento de victoria, ¿verdad?, en un momento bonito, un momento agradable, donde se ofrecen bendiciones, ¿verdad? Se ofrecen bendiciones. Recordemos que el título de la clase es Cosechamos lo que sembramos. Vamos a pasar ahora a leer el resumen del autor de la clase. Y dice así: nuestra lección trató acerca de las profecías de Abdías contra la nación de Edom. Edom se encontraba geográficamente entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, en una zona montañosa que le hacía prácticamente inexpugnable a los ataques invasores. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, de manera que eran parientes de Israel, porque ambos pueblos tenían como padre común a Isaac. Sin embargo, Edom fue enemigo empedernido de Israel. Lo mismo sucedió con Ismael y sus descendientes. Ismael e Isaac eran hermanos, hijos de Abraham, pero de diferente madre. También los descendientes de Ismael odiaron a muerte y lo siguen haciendo a sus hermanos los judíos. Bajo el reinado de Joram, Judá fue invadido por una coalición de filisteos, árabes y etíopes, quienes arrasaron el país y saquearon el templo junto con el palacio real. Civiles inocentes perecieron en grandes números. Niños y niñas fueron vendidos como esclavos y llevados a los países lejanos, como el de los griegos. Durante esa depredación, la nación de Edom aprovechó la situación para unirse al pillaje y la destrucción y misericordia del pueblo de Dios. Sus acciones fueron tan perversas que Dios le dijo 7 veces: no debiste haber hecho lo que hiciste. En Edom hubo traición, alevosía, ventaja y premeditación para destruir al pueblo inocente. Por lo tanto, su proceder no podía quedar impune. Tenía que cosechar lo que abundantemente había sembrado. Los hechos de Edom fueron tan horrendos que no solamente Abdías, sino también Amós y Joel profetizaron juicio contra él, prediciendo su destrucción. Esta sucedió en el año 500 a.C., cuando los árabes, sus antiguos aliados, lo conquistaron y lo aniquilaron como nación. ¿Y qué del pueblo de Dios en cuya desolación Edom se había gozado? Sería reivindicado por ser un remanente fiel y santo. Edom caería, Israel se levantaría. ¿Por qué? Porque todo lo que uno sembrare, eso también segará. Quiero llevarlo otra vez a la base bíblica. Y dice el versículo 10 del único capítulo de Abdías: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El pueblo de Edom dejó de existir al principio de la era cristiana. Ya, como nación, como pueblo, ya no existen. Al día de hoy no existen. Leamos el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Actualmente, hoy, existe una nación que se llama Israel. La misma que nació en Egipto, que ha tenido una historia
de altos y bajos, pero que en el fondo esta nación siempre ha habido un remanente, un pequeño grupo que ha sido fiel a Dios. Y Dios le ofreció que le darían para siempre la Palestina. Y hoy, desde el 1948 de nuestra era, existe una nación que se llama Israel. Porque ese es el pueblo de Dios. Hace un tiempo atrás, en los medios de comunicación, surgió un gobernante que en su momento estaba en todo su apogeo, un gobernante latinoamericano, y bien entusiasmado y bien enérgicamente maldijo al pueblo de Israel. Y no pasaron muchos años cuando un cáncer arropó todo su cuerpo, y por más que la medicina trató de salvarlo, murió. Murió porque maldijo al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios maldice a aquel que maldijera a su pueblo y bendeciría a aquel que bendijera a su pueblo. Cosechamos lo que sembramos. Si le somos fieles al Señor, el Señor no es fiel, nos es fiel a nosotros. Si valoramos las cosas espirituales, tendremos victoria en esta tierra y en el mundo venidero. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de sembrar buenas obras, de permitir que el Espíritu Santo fructifique en nosotros el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza. Y que nosotros también seamos mensajeros del Señor, demostrando todas esas cualidades que tiene un hijo de Dios. Cosechamos lo que sembramos. Vamos a sembrar amor, vamos a sembrar paz, vamos a sembrar gozo, paciencia, para beneficio nuestro y de aquellos a los que queremos. Que Dios te bendiga. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú